8 de diciembre de 2022, bienvenidos a Contacto Directo, que tengan todos un muy buen día. Nuestros invitados de hoy son Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas. Ecuador no renegociará el contrato petrolero con New Stratus Energy Petrolia, que fenece este 31 de diciembre. Empresas internacionales no quisieron auditar los balances financieros de Petroecuador. ¿Por qué? Vamos a revisar estos temas. También nos acompañará Carlos de Tomaso, catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil, abogado constitucionalista. De ganar el sí en la consulta popular, la Asamblea deberá realizar varias reformas para que se cumpla el posible mandato del pueblo. Sin embargo, el gobierno ha previsto un mecanismo para su rápida implementación. También conversaremos sobre la crisis en Perú, las decisiones que precipitaron la caída de Pedro Castillo. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno decidió decirle no a la ampliación del contrato de explotación petrolera que New Stratus Energy venía desarrollando en el Ecuador desde octubre del año 2021. La empresa anuncia que acudirá a un arbitraje internacional porque se han violentado sus derechos al no permitírsele siquiera presentar una oferta para que ésta sea valorada por el Estado. ¿Qué va a pasar entonces con los bloques 16 y 67 que venían siendo operados por esta empresa? Lo vamos a conversar con el doctor Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, a usted y a su audiencia. Ministro, ¿cuáles son los argumentos con los que el gobierno se niega a recibir siquiera una propuesta financiera por parte de Petrolia, que aspiraba a continuar operando dos bloques petroleros en la Amazonía? Mire, Lenín, Petrolia está tratando de adquirir el bloque de Repsol desde el tiempo del presidente Lenín Moreno. Adquirió derechos de Repsol en España, pero esos tienen que ser calificados por el país. La ley de hidrocarburos es muy clara que para que una compañía adquiera otra que es dueña de un bloque, tiene que cumplir similares requisitos en cuanto a experiencia, solvencia técnica y económica. Repsol es una de las compañías más grandes del mundo. Repsolia no tiene ningún historial. Es una compañía nueva que nunca ha perforado un pozo, nunca ha producido un barril. Entonces, en tiempo del presidente Moreno se le negó la autorización para que adquiera los bloques de Repsol. Pero hay documentos, hay documentos, ministro, firmados por un exministro de Energía y Minas, por el ministro Bermeo, quien aprobó la transferencia de acciones a New Stratus Energy, quien autorizó además el cobro de $1 millón. 500.000 pagó Repsol, 500.000 pagaron los nuevos accionistas para proceder con el registro de esta empresa. Y se señalaba en sendos documentos que no se requería de ninguna otra autorización. Ahora, desde el mismo ministerio dicen que eso no sirve, y al menos lo que parecería hacer esto es no precisamente un buen ejemplo de seguridad jurídica. Mire, Lenín, igual caso sucedió con la compañía Occidental, ¿verdad? Que la compañía le vendió fuera del país sus acciones a una compañía canadiense. El Estado dijo, cualquier transacción que involucre la venta de un bloque tiene que ser autorizada por el gobierno y a compañías calificadas. ¿Y qué pasó después, ministro, en el arbitraje? Recuérdenos. El tribunal reconoció que Occidental debió haber pedido autorización. Lo que les condenó al Ecuador es por la multa excesiva. Le dijo, por no haber seguido un trámite administrativo, usted no le puede quitar el bloque.
pero a la final el tribunal reconoció que cualquier venta de acciones en el exterior de una compañía petrolera que opere en el país tiene que ser expresa y precisamente autorizado por acuerdo ministerial. Es el mismo caso, todavía no se expide el acuerdo ministerial porque Petrolia no demuestra sus credenciales, no tiene la experiencia, no tiene solvencia financiera, no tiene solvencia técnica. Estamos esperando que den esos documentos. Además, dejamos a un lado el problema legal que nos podríamos pasar la mañana discutiendo, Lenín. No tiene el Estado ninguna obligación de extender un contrato si no es a través de una licitación. El bloque que obligación no tienen, pero sí tenían ustedes la obligación contractual de revisar la propuesta de inversión que realizaba esta empresa, al menos. ¿Están como ministerio, ministro, en capacidad de decir que la propuesta presentada en el mes de junio era una mala propuesta para el país? ¿Era perjudicial? Es que usted no puede decir si es buena o mala si no la compara con otros, Lenín. Diga usted que la compañía quería invertir, dice 200 millones y quizás que se le cambie el contrato, pero digamos que dice invierto 200 millones y les cobro una tarifa por barril producido de $35. ¿Qué tal si viene otra compañía y dice, señores, por este bloque yo invierto 400 millones y solo les cobro $28 por barril producido? La otra es mejor. ¿Cómo comparamos? La ley dice que será extendido un contrato cuando convenga a los intereses del Estado. ¿Cómo se conoce si es conveniente o no una oferta? Comparando. Porque también darle a dedo un activo que vale $2.000 millones, que es en 3 semanas pasará al pueblo ecuatoriano a un grupo de señores, por más respetables que sean, es antiético, es ilegal. ¿Y a quién le van a dar esos $2.000 millones en activos? ¿A Petroecuador? Pero para que lo maneje ¿quién? Petroecuador, una empresa reconocida internacionalmente, no precisamente por su eficiencia técnica ni por su honestidad. Una empresa donde la opacidad en todos sus estamentos es ampliamente reconocida. No parece ser precisamente esa una buena idea, ministro. Es que no hay otra alternativa, Lenín. Cuando termina el contrato, pasa al Estado. Obviamente concuerdo con usted que Petroecuador no es la mejor compañía para operarlo. Pero ¿qué ha dicho el señor presidente de la República? Que esté un tiempo en manos de Petroecuador, esos 15.000 barriles al día que produce, que pasen al pueblo ecuatoriano. Son unos 250, 300 millones de dólares al año de utilidad. Y luego se saca una licitación que Petrolia puede intervenir. No se quedará para siempre en manos de Petroecuador. Ministro, pero usted puede garantizarle al país que Petroecuador esté en capacidad de mantener ese nivel de producción que tiene al día de hoy. Se lo pregunto pensando en lo que ocurrió antes cuando el bloque 15 y Edén Yuturi pasaron, que eran operados por Occidental, pasaron a manos del Estado y de 100.000 barriles cayeron hoy a la mitad y a veces ni siquiera eso. Mire, Lenín, usted sabe lo crítico que he sido yo de Petroecuador, pero por favor, por 3 o 4 meses no hay ningún problema. Petroecuador produce 380.000 barriles por día. Además, los empleados de la compañía que se entrega al Estado seguirán operando 2 o 3 meses. No hay mayor ciencia. Yo no creo que haya una caída drástica de la producción, pero repito, ese activo que en pocas semanas pasa al Estado gratis, ¿cómo se lo vamos a dar sin un proceso competitivo a ninguna compañía? Eso sería irse contra los intereses del Estado. Clarísimo, ministro. Ahora, ¿cuál es la posición del gobierno ante la notificación de controversia que ha presentado esta empresa, que cree pues tener espacio para pelearla en los ámbitos internacionales? Lenín, yo soy árbitro más de 50 años, nacional e internacional. Perdone que le diga, no tiene ni pies ni cabeza.
Usted es un dueño de casa, le pongo un ejemplo sencillo, y tiene un inquilino. Se termina el contrato, usted le dice no le renuevo, punto. El otro no tiene obligación de exigirle a usted con una pistola en la sien que le renueve. No, los árbitros van a decir es una prerrogativa soberana del Estado extender un contrato. No quiso hacerlo, está dentro de la ley. En ninguna parte dice que es obligación el extender el contrato. Ministro, así es que no le veo posibilidad de fundamentos en esta demanda. Queda bastante claro, ministro. Ahora, explíquenos algo que no está tan claro. El tema de la refinería de Esmeraldas, el proceso de repotenciación, había empezado en junio, antes de que usted llegue al cargo. Estaba publicado en la web, pero llega usted, lo bajan y dicen que van a empezar de nuevo. ¿Por qué, ministro? Buena pregunta. Yo en este proceso quiero decirle, Lenín, recordarle que viene desde el tiempo del presidente Moreno. Yo estuve parte de él. Esperamos por el cambio de gobierno a que el presidente Lasso tome la decisión. Se lo lanzó. Había unos cinco días para llamar a una conferencia explicativa. No se lo hizo, pero se lo retomó. Hay plazos largos, 50 días para comprar las bases, 5 meses para presentar las ofertas. O sea, está en marcha, no tiene ningún problema. Quizás hubo unos 2 o 3 días de atraso por el cambio de ministro, es natural, pero el proceso sigue su marcha. Esperamos que existan buenas ofertas en los próximos meses. Ministro, el tema de la auditoría a Petroecuador, invitaron a un sinnúmero de empresas, participaron algunas de las más prestigiosas, mostraron interés, pero a la hora de presentar las ofertas dijeron yo allí no me meto. ¿Cuáles fueron los argumentos de estas reconocidas empresas auditoras para no querer revisar los papeles de Petroecuador? Es doloroso reconocerlo, Lenín, que Petroecuador no tiene una buena reputación a nivel internacional. Mire, para el Departamento de Justicia americano es una compañía corrupta, porque está bien que exista un acto indecoroso de corrupción, 1, 2, 3, pero no 100. Eso significa que hay complicidad de la empresa con estos malos elementos. Entonces las compañías internacionales, las 4 más grandes a las que se les invitó de auditoría, dijeron mejor no nos metemos con Petroecuador por un aspecto de nuestra reputación. Pero ahí no quiere decir se termine el tema, ¿verdad? Habrá que buscar con compañías locales, ojalá las sucursales de estas grandes auditoras acepten. Pero lamentablemente hay que reconocer, desde el tiempo del presidente Correa, Petroecuador, no hay semana que no exista un acto de corrupción, así es que tiene muy mala fama y las auditoras no quieren asociarse con una empresa que tiene esta mala fama. ¿Y qué está haciendo usted, ministro, para que ese no hay semana que no haya un acto de corrupción en Ecuador no se mantenga, para que se haya cortado? Mire, yo no soy el presidente del directorio, hoy el presidente del directorio es el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Sin embargo, se ha puesto al doctor Hugo Aguiar al frente de la empresa, que es una persona muy honorable y está tratando de limpiarla, pero lamentablemente con semejante historial, con 10,000 empleados, la mayoría de ellos, por supuesto, son muy serios. ¿Usted no puede garantizar al día de hoy, ministro, que en Petroecuador, que en el sector petrolero estatal ecuatoriano no se estén cometiendo actos de corrupción? Lamentablemente no puedo garantizar, ¿verdad? Yo estoy 5 semanas en el cargo y estas malas prácticas vienen arrastradas desde hace muchísimo tiempo. Obviamente hemos puesto una regla: todo por licitación, nada a dedo, y en cumplimiento de esta regla es que le hemos pedido a la compañía petrolera que no le vamos a extender, sino que se presente a una licitación para que de la manera más competitiva, transparente y ética se entreguen esos campos. Una más, ministro, ¿cómo es esto de que el gobierno se reúne con empresarios chinos y ahora resulta que le quieren devolver Coca-Cola o Sinclair a Sinohydro? ¿Por qué no se ejecutan las garantías? ¿Por qué no se exige el pago de las glosas determinadas por la Contraloría primero como paso previo pues a cualquier otra acción, a cualquier otra operación?
Mire, Lenín, el caso de Sinohydro está en arbitraje y se están tomando todas las medidas en defensa de los intereses del país. Pero la embajada china, el gobierno chino oficialmente pidió que los empresarios que tienen problemas en el Ecuador se reúnan con el señor presidente de la República y con varios ministros para tratar amigablemente de discutir cuál es el problema y ver si se encuentra una solución o no. Fue una reunión exploratoria de los problemas. No se ha llegado a ninguna decisión, pero obviamente China es la segunda economía más grande del mundo. Hay muchas compañías chinas operando en el Ecuador que tienen problemas. Hay que escucharles. El presidente de la República tiene ese diálogo, esa apertura permanente, y hubieron varias propuestas, ninguna todavía se concreta, ¿no? Pero una de ellas era comprar o recomprar, mejor dicho, Coca-Cola Sinclair. Así es, el representante de la compañía Sinohydro propuso, dijo: señores, si ustedes están tan descontentos con esta obra, muy bien, denos la obra en concesión y nosotros la protegemos, la reparamos, la cuidamos y les devolvemos la plata que ustedes han puesto. Es un camino de solución que hay que analizarlo profundamente, pero repito, como le dije a usted en una entrevista anterior, no se recibirá esta obra si no está reparada y bien cuidada. Y profundizaremos en este tema en otra oportunidad. Doctor Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A sus órdenes, Lenín. Gracias por invitarme. Luego de la pausa, volvemos con Carlos de Tomaso, abogado constitucionalista. De ganar el sí en la consulta popular propuesta por el presidente Lasso, la Asamblea deberá implementar varias reformas y sus debates pueden llegar a durar hasta un año. Pero los anexos establecen un mecanismo de temporalidad. También la crisis en el Perú. Ya regresamos. El gobierno le apuesta a una consulta popular con 8 preguntas para combatir la delincuencia y organizar en algo el caos institucional que vive el país. Algunos dicen también que será una suerte de referéndum donde se valorará la gestión del presidente y su equipo. Es imposible desligarlo uno de lo otro. Pero vamos a analizar esta mañana con el abogado Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Guayaquil y columnista de Diario El Universo, los escenarios que se presentarían en caso de que estas propuestas presidenciales sean aprobadas. Carlos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Antes de empezar con el tema que nos ha convocado, una opinión sobre el tema de la crisis en el Perú. El expresidente Pedro Castillo parecería que no estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, muy sorprendente lo que pasó ayer en Perú. El Congreso de Perú había venido buscando una causal de vacancia por algún tiempo, no la había encontrado de manera clara y ayer el presidente de Perú pues puso en bandeja de plata una de las causales que está en el artículo de la Constitución peruana, en el 117, para proceder a la declaratoria de vacancia, que es disolver el Congreso sin una causa. La Constitución de Perú sí tiene una causa, que es cuando 2 veces te censuran al Consejo de Ministros. Él podía haber optado por esa carta, pero no había sucedido esas 2 censuras. En tal sentido, la disolución que hizo ayer él era sin que se cumplan los requisitos de la Constitución y por ende automáticamente pues nació una causal para declarar vacancia y su destitución, como ocurrió ayer, más las responsabilidades penales por delito de rebelión. Ahora, el Congreso no tenía tampoco razones, argumentos legales para destituir a Castillo, y Castillo torpemente viene y le dice: no tienen cómo votarme. Señores, aquí tienen una razón. Por eso digo, ayer fue algo increíble ver cómo él les da configurando la causal de manera exacta. Fue tan rápido todo lo que sucedió ayer que hasta causa sospecha, porque la presidenta, en la que estaba como vicepresidenta, pues tenía el traje listo, la asamblea, la banda lista, y en 2 horas pues sucedió una sucesión presidencial donde se vio que las instituciones peruanas pues funcionaron. La policía, las Fuerzas Armadas no respaldaron la toma del poder por parte de Pedro Castillo. Pero eso también es extraño. ¿Cómo es que un presidente se lanza a
declararse dictador, a disolver el Congreso, la Corte Constitucional, las Cortes de Justicia, la Fiscalía, a disolverlo todo, a anunciar un régimen especial sin contar con el apoyo por lo menos de las Fuerzas Armadas, que no del pueblo del pueblo peruano. Cuando escuché la conferencia o la declaración del presidente, yo al menos pensaba que tenía el apoyo de la Corte o del Tribunal Constitucional o de las Fuerzas Armadas, pero no lo tenía, no tenía el apoyo de ninguna institución, se inmoló y pues hoy en día está preso en la misma prisión donde está el presidente Fujimori, quien hizo lo mismo en el año 92 en el Perú. No tenía ni siquiera el respaldo de sus nervios, por eso ni siquiera tenía asegurada la llegada a la Embajada de México, ya con eso se dice todo. Así es. Ahora, vamos al tema de la consulta popular. En la pregunta sobre extradición, Carlos, el gobierno plantea que en un año la Asamblea reforme la ley, sin embargo, esta figura podría implementarse, de llegar a ser aprobada desde mucho antes. ¿Cómo es esto? En 6 de las 8 preguntas se ha previsto en el régimen de transición o en los anexos de las preguntas que se necesita legislación complementaria por parte de la Asamblea Nacional, para lo cual en casi todos los casos se da un plazo de 365 días. Sin embargo, en varias de las preguntas, hasta que eso suceda, hasta que la Asamblea expida una ley, se le otorgan pues las facultades a distintos entes o ministerios, etcétera, de dictar unas normas temporales que permitan la aplicación de la enmienda. A mí en lo particular pues me preocupa mucho que se encargue al peor enemigo del gobierno, cuál es la Asamblea, la expedición de la norma complementaria de las enmiendas. A mí me preocupa en cambio esta temporalidad, esta discrecionalidad por parte de ministros o de la fiscal, por ejemplo, en el caso de la autonomía de la Fiscalía, que vengan a nombrar de manera temporal lo que ante sí y para sí les resulte conveniente. Bueno, esa es la figura como lo ha configurado el gobierno. Sin duda, pues tenía que expedir a alguien alguna norma temporal para que pueda aplicarse. A mí más me preocupa que no ocurra la expedición de las leyes en ese plazo, en el de 365 días, y realmente no hay ningún tipo de norma que diga qué sucede si la Asamblea no expide en ese plazo las normas. O qué sucede si la Asamblea deforma vía norma complementaria el contenido de las consultas, ¿no es cierto? Pudiera hacer un texto en el cual la extradición no se vuelva aplicable, o que el número de asambleístas pues tome mucho tiempo para que se reduzcan. Claro, en el tema de extradición, que le preocupa mucho a la gente, Carlos, podrían poner un sinnúmero de requisitos imposibles de cumplir y por ende estar aprobando la inaplicabilidad de la disposición solamente popular. Que modifique una parte de la pregunta y que, por ejemplo, pidan en caso de que un ecuatoriano tenga sentencia ejecutoria, ya pueden poner cualquier tipo de trampa en una palabra para que la extradición se vuelva impracticable. Y eso es lo que me sorprende a mí, de que se confíe en la consolidación de las enmiendas en la legislación interna a la Asamblea cuando podían haberlo hecho en el mismo anexo. Ahora, ¿cómo es esto de que en 6 preguntas se plantea este escenario de normas complementarias, pero en 2 no? Es decir, si podía el gobierno haber evitado esta intervención del legislativo y haberle consultado directamente al pueblo. ¿Quieres que esto vaya de esta forma y solo de esta forma? Sí, en las preguntas de los partidos políticos, por ejemplo, no se necesita norma complementaria, que pudieron haberlo puesto, pero ahí lo resuelven de una manera directa con unas resoluciones del Consejo Nacional Electoral para que puedan hacerse la aplicación del registro electoral que tienen que hacer ahora los partidos, determinar cuántas personas y afiliados deben tener y cómo se va a hacer. Es decir que por eso es un excelente ejemplo de que podían haber optado por otros mecanismos para evitar depender de la Asamblea Nacional cuando la Asamblea es tu principal enemigo. Y estaba pensando también en las preguntas que tienen relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí se le quitan pues las facultades y se reforma el método de elección de los integrantes de ese consejo directamente. En la pregunta de los integrantes, de la forma de elección de los integrantes, no se va a necesitar norma complementaria, pero en la de los partidos, en la de el número de asambleístas, hay 2 leyes que tienen que reformarse, que se lo encargan a la Asamblea, y le dan un plazo, además largo, porque es un plazo de 365 días con una opción de prórroga de 80 días, para lo cual pues van a poder jugar los partidos políticos con los tiempos.
y esa pregunta para mí también era automáticamente, se podía buscar un mecanismo en el que no requieras de la participación de la Asamblea. Ahora vamos a tener que estar sujetos, primero, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Con qué texto lo va a hacer? Si es que no se adecua a la enmienda, pues vamos a estar en un conflicto constitucional de que se demande la inconstitucionalidad. Entonces, no le veo mucho sentido, pero esa fue la opción. El gobierno entiende que los asambleístas tienen que ponerse, pues, la responsabilidad, el traje de patriotas, y bueno, ojalá le cumplan. Yo tengo muchísimas dudas y tengo el miedo de que en ese camino la Asamblea y el gobierno vuelvan a entrar en una pugna con un texto que quede, pues, bloqueando las enmiendas que apruebe el pueblo ecuatoriano. ¿La generación de esa norma complementaria tiene lineamientos a seguir o queda al buen criterio de los legisladores, y allí sí a temblar, porque buen criterio es precisamente lo que hace falta en esa Asamblea? Bueno, los lineamientos deberían ser los considerandos y la pregunta misma, y toda la exposición que ha hecho el presidente en su presentación ante la Corte Constitucional. Sin embargo, la Asamblea Nacional es autónoma. La Asamblea Nacional tiene la potestad de aprobar las leyes en función de los textos que ellos consideren. Entonces, ahí es cuando se puede generar un caso en el que las las leyes difieran del objetivo o del contenido de las preguntas, y ese es el escenario en el que caeríamos en un caos constitucional nuevamente, en el que se tendría que demandar la inconstitucionalidad del texto por no cumplir con el resultado del referéndum. Un adelanto de la voluntad del legislativo podremos ir palpando en el tratamiento de la reforma que presentó ayer el presidente de la República sobre el apoyo complementario de Fuerzas Armadas al trabajo de la Policía Nacional. Ayer presentaron ese proyecto. Tiene que haber constitucionalmente un espacio de tiempo entre el primer y el segundo debate de 90 días. Yo le había preguntado hace unos días en una entrevista acá en Sichel, ¿por qué no se aprovecha, si ya se va a mandar esa reforma a la Asamblea, de tomar proyectos ciudadanos anteriores para de una vez hacer un paquete de reformas que ya están aprobados por la Corte Constitucional? Por ejemplo, en esos paquetes está la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que la Corte ya dijo que se puede hacer por reforma parcial. También la Corte había dicho que se puede modificar la estructura de la Asamblea poniendo una Cámara de senadores de al menos de 45 años. Ya la Corte había dicho que se puede hacer por reforma parcial. Me parece que si ya vamos a generar una actividad en la Asamblea de modificación constitucional, ¿por qué no tomamos otras iniciativas ciudadanas que ya fueron aprobadas por la Corte y metemos un paquete que hay cosas muy interesantes que se pudieran tratar? Ingenuidad o quizás desidia. Abogado Carlos de Tomaso, constitucionalista, gracias por acompañarnos. Un gusto. En Contacto Directo. Terminamos aquí las entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.